Comenzamos. Bueno, como les había dicho en el primer capítulo, siempre empezamos con Buster, ¿no? Con el conejo. Lo elegí a Plucky porque acá el pato vuela y es más cómodo para agarrar la zanahoria. Bueno, ahí me sacó el corazón el ratón este. Vamos a agarrar las zanahorias para cuando lo encontremos al cerdito Hampton podamos canjearlo por vidas, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con las latas, con los gatos esto, porque tiene mucha puntería los... Bueno, ahí agarramos la zanahoria. Ahora, ¡aupa! Casi se me escapa la pelota. Bueno, acá tenemos a Plucky, el pato. Vamos a agarrar las zanahorias. Y ahora vamos a trepar acá arriba. No podemos agarrar más que 99. Ahí, bueno, ahí agarré el globo. Para recordarles a los que no vieron el primer capítulo, que se va reseteando el globo también. Ahora lo agarramos otra vez a Plucky. Ahora vamos a retroceder y voy a volar desde ahí arriba. A ver si puedo pisarlos ahora a todos los perros. Bueno, ahí no pude, ese se metió justo. Ahí va uno. Y este me saca el corazón. Pero bueno, logramos pasar esta parte. Y yo agarro la zanahoria más por costumbre y por competencia, más que porque realmente las necesite, ¿no? Y acá hay que tener mucho cuidado en esta pantalla, por lo que me acuerdo. Esos barriles naranjas tienen como explosivos, entonces en ningún momento hay que pisarlos. Ahí está la ratoncita esta que va saliendo de atrás de la muralla esta, ¿no? De madera. También hay que tener mucho cuidado. Acá están estos gatos que con la lata te complican bastante. Vamos a esperar que salgan para pisarles la capocha, ¿no? La cabeza. Ahí viene otra ratoncita, tenemos que tener mucho cuidado porque viene muy rápido en algunos momentos. Por eso hay veces que me van a ver que voy a frenar un poco. Ahí me saca el corazón porque no me esperaba ahí entre los barriles que aparezca. Bueno, ahí continuamos, siempre esquivando los barriles naranjas. Ahí lo liquidamos a este. Ahí viene otra ratoncita. Vamos a ver si hay otro gato por acá. Bueno, acá está el virita. Esta cada vez se complica más el nivel. Esta parte tiene estas tipo de plataformas que es como que me pongo un poco nervioso porque el Vira está ahí abajo. Si uno se cae, te agarra, ¿no? Te hace el abrazo mortal y perdemos la vida. Tenemos que empezar todo desde el principio. Así que bueno, vamos a hacerlo con paciencia. Ahí no le puedo atinar, vamos a probar de nuevo. Ahora, porque esa plataforma va muy rápido. Entonces como que se descontrola un poco. Esta va más tranqui. Bueno, acá llegamos a lo último. Y ingresamos de arriba. Acá viene este canario. Es como la pareja del pájaro amarillo de Tweety. O Piolín, como lo conozca mucha gente. Tiene diferentes nombres. Y acá no se me da muy bien a mí en las plataformas esto. Porque es como que parece que vas a llegar bien y de golpe como que le errás y te volvés a caer. Vamos a probar de nuevo. Ahí saltamos. Epa, ahí casi me caigo. Bueno, me caí. Ahí probamos nuevamente. Ahora. Y bueno, acá el tema es que hay que tener paciencia. Si uno no tiene paciencia, es como que se te complica más y te caes más abajo incluso. Ahora sí, a ver, vamos a probar un poco más tranquilos. Ahí. Y acá vamos a tener paciencia. Y ahora saltamos. Ahí logramos pasar esta parte. Y ahí, bueno, bajó y nos bajó hasta el fondo. Pero bueno, este juego se trata de eso, de ir también perdiendo y ir como perfeccionando la técnica, ¿no? Ya más o menos vamos conociendo a lo que va la pantalla. Entonces vamos a tratar de
de hacerlo un poquito más, un poco más tranqui, ¿no? Un poco mejor. Ahí saltamos ahora hacia la rampa. Tenemos que esperar que los ratones y este pájaro que vayan bajando tranqui. Porque pasa esto, cuando uno no le atina a la plataforma, es como que aunque tengamos la habilidad de volar, no se puede estar agarrando de la plataforma. Y ahora llegamos al jefe. Este jefe tiene la particularidad de saltar y golpea y hace temblar todo, y si nosotros no saltamos, nos quedamos como sujetos, ¿no? Por la vibración que tiene la plataforma. Acá lo que tenemos que hacer, bueno, ahí no me dejó saltar. Tenemos en el segundo salto tenemos que volar hacia el otro lado y pisando a los monos, ¿no? Los monitos. Y le vamos a ir destruyendo la plataforma al gorila. De cada 2 monos se le va destruyendo una parte de la plataforma. Ahora estoy siendo bastante hábil, pero bueno, hay veces que el gorila te tira los monitos como muy en el borde, ¿no? Entonces no tenemos la chance. Ahí lo derrotamos. Nos da la 4ª llave, que estas llaves van a servir para entrar a la mansión de Max. Bueno, este es como un bonus track, ¿no? Un bonus del juego. Y no es tan complicado, pero hay que tener más o menos la idea de cómo lo vamos a hacer. Ahí podemos usar de rampa a los enemigos, y cuando nos queda el jefe ahí abajo, es como que es más sencillo pisarlo, y nos regala 3 vidas si lo hacemos. Si no logramos derrotarlo, se va. Sería no es que podemos jugar tantas cantidades de veces para ganarle, pero bueno, logramos hacerlo. Ahora vamos a elegir a Peluso, que es el gato, para que vean también la jugabilidad, aunque ya les digo, yo a Peluso mucho siempre arrancamos con el conejo en estas partes, ¿no? Y es como que tenemos que estar concentrados, porque el conejo es como que tiene un salto muy potente, y hay veces que como que uno se destabiliza si quiere hacerlo rápido. Y acá llegamos a Hampton, al cerdito. Tenemos 99 zanahorias. En deducción, por cada 30 zanahorias nos va a regalar 30 vidas. Hicimos los méritos para merecernos esta cantidad de vidas. Recuerden que este es el tope. 9 vidas es el tope de vidas que nos puede llegar a dar el juego. Más de 9 no nos da. Vamos a tratar de aprovecharlas. Igual no me acuerdo muy bien las pantallas, así que vamos a ir pasando de a poco. Acá tenemos el globo. Ahí está Peluso. Siempre que hay rampas hay que usarlas. Ahí nos sirvió. Este es un tipo de balde mágico, ¿no? Que va tirando burbujas. Y si uno toca esas burbujas, uno pierde la vida. Estos huevos saltan y te pueden pegar de frente en toda la cara, como se dice. Entonces hay que estar muy atento. Hasta ahora estoy siendo muy eficaz con el balde, pero no hay que subestimar a ninguno de los enemigos en este juego, porque un solo golpe, si no tenés el corazón, es suficiente para vencernos. Bueno, acá vamos avanzando. Este personaje, ¿no? Este ojo es como que no tiene un camino firme, como que va avanzando y retrocediendo, y te engaña si uno no se toma el tiempo. Ahí casi me pega. Vamos a avanzar. Estas son como escobas mágicas o una cosa así, que si uno no las pisa rápido, te hacen un super salto y te pueden llegar a matar también, ¿no? A hacerte perder la vida. Vamos a agarrar acá otro de estos personajes icónicos de Tiny Toons, o Tiny Toon, como lo conozca cada uno. Podemos recolectar todos. Entonces
acá nos da la... Creo que esta era la última llave que nos faltaba. Creo que es así. Ahora vamos a chequearlo. Fue bastante movida la pantalla. Así que vamos a seguir avanzando. Vamos a ir con Buster Bunny al último nivel, el número 6, el demonio de Tasmania. Y vamos a avanzar. Ahora estamos con Buster Bunny. Ahí tenemos al mayordomo que nos apaga la luz y acá están los guardas de seguridad. Que hay que tener mucho cuidado también ahí con esos candelabros porque se te caen en la cabeza y te matan. Ahora agarramos a Easy. Y Easy es un personaje como que es muy rápido, ¿no? Es como que se complica saltar con él. Ahora hago el remolino y acá hay que tener cuidado con la luz, ¿no? Cuando este pibe te apaga la luz, es como que si uno más o menos no se conoce la pantalla, no está prestando mucha atención, no está concentrado, pasa lo que me pasó a mí hoy, que los guardias te pueden pegar o te puedes caer al pozo. Ahora sí vamos avanzando, no necesitamos el globo, vamos a pegarle a este pibe. Y acá tenemos que hacer el remolino, pero por partes. Acá vamos a hacer un poco de tiempo, porque tenemos que esperar que se nos llenen los guiones, ¿no? Los puntitos del POU, para seguir avanzando. Vamos a hacer eso porque si no es como que se van volviendo todo el tiempo, te rodean todos los guardias y uno se mueve del lugar en donde termina el remolino, ¿no? Entonces vamos a ser pacientes. Ahora sí, vamos a hacer remolino y seguimos avanzando. Vamos a probar nuevamente, a ver si tenemos un poco más de suerte. Este es agarrarle, como dice mi hijo, el timing. Tenemos que agarrarle el tiempo. Ahí hacemos un remolino que como que nos hacemos invisibles. Ahí acabo de ver la puerta allá arriba, pero el salto también después tengo que practicar un poco el salto de esas bolsas, ¿no? Que te van disparando, porque Easy como que se complica bastante en el salto. Vamos a probar ahora remolino. Y ahora sí logramos pasar esta parte. Acá tenemos un corazón. Y vamos a continuar, vamos a hacer lo que hicimos hoy, de pararnos un rato. Acá hay un personaje, este sí me lo acuerdo, como es el perro que apareció en la primera pantalla, pero esta vez viene como 3 intentos, 3 oportunidades aparece el perro. Y esto es más por deducción. Estas son estas plataformas, salto, salto. Esperamos acá nuevamente, salto, salto. Aquí hay que tener cuidado con el techito ese, ¿no? Y ahora es un lado y para el otro. Y ahora ingresamos a lo que es el jefe final. Acá hay que tener mucho cuidado con los puños. Tenemos el corazón igual, es como que tenemos 2 vidas. Nos tiran las monedas. Ahora nos va a tirar 2 monedas y nos aparecen 2 puños. Hay que pisarlo 3 veces al líder. Ay, ahí casi. Uy, ahí me pegó, pero no sé cómo no me sacó. Ahí me pude hacer presión con la moneda y lo pude pisar los 3 intentos.